Hola amigos de YouTube, soy Blanca Marlene Rosas Pérez, estudiante de la Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza, del séptimo semestre de la licenciatura en Educación Preescolar. El día de hoy tendremos una sección llamada Booktuber. Este trabajo está guiado por el curso de Educación Física y Hábitos Saludables con la maestra Silvia Fuentes Betanzos, que por cierto le mandamos unos saludos. Hoy hablaremos del libro Tareas significativas en educación física escolar, escrito en su segunda edición por Jacques Flores en el año 2000. El libro me parece muy interesante ya que habla sobre la motivación en el alumnado al momento de la intervención pedagógica de acuerdo a la educación física y dependiendo de las necesidades de los estudiantes en el nivel en el que vayan de educación básica. A mí me encantó ya que yo como docente en formación, en el momento de la intervención pedagógica en educación física, me doy cuenta que es muy indispensable ya que la educación física aporta conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la formación integral de los niños, enfatizando el deporte, la actividad física y los estilos de vida saludables para la orientación del cuidado de la salud. Este libro tiene varias temáticas. Una de ellas es la noción de motivación, el segundo son fines y necesidades propios de la educación física, el tercero, diversidad de los estímulos y el cuarto, líneas directrices para la acción pedagógica y su formación didáctica. Cualquier profesor quiere ver motivados a sus alumnos, quiere verlos siempre activos en las prácticas que el profesor implica o que impone. Pero, ¿cómo lograr la motivación? ¿Será que implica buscar siempre actividades nuevas que les parezcan interesantes a los niños? ¿O hacer cosas más fáciles para que les agrade? ¿O aprender mediante el juego? Intentaremos aclarar la noción de motivación y desglosar sus aspectos esenciales. En el libro nos menciona que la motivación en el alumno se manifiesta en el grupo clase por distintas conductas. Es activo, se agota, atiende a las explicaciones o incluso se cuestiona. Ayuda también a sus compañeros, quiere hacer más, adelantarse a su turno. Está alegre, se interesa por su actuación, repite sus ejercicios y entrena fuera del curso. En dos palabras, siente placer y deseo en ejercitarse y aprender educación física. El término motivación hace referencia a movimiento. En cuestiones de verbo, motivar significa provocar o suscitar. Siguiendo este punto de vista, la motivación va a definirse como toda tensión afectiva, todo sentimiento susceptible de desencadenar y sostener una acción en la dirección de un fin. Como lo vemos en el esquema, la motivación vista como una fuerza producida por las necesidades que obra hacia un fin va a estar influenciada por las distintas condiciones de un medio. La motivación va a ser una realidad muy diversificada y también dinámica. En definitiva, la motivación de cada alumno en clase hay que considerarla como un verdadero comportamiento, que va a ser el resultante de una diversidad de factores, entre los cuales destacamos la imaginación y la voluntad de la intervención del profesor. La motivación va a ser producida por las necesidades y orientada hacia un fin. Y aquí pasamos a los fines y necesidades propios de la educación física. Pero cuando nos referimos a fines, vamos a definirlo como
aquellos objetivos que surgen de la decisión del profesor. Nos hablaba este libro de 3 tipos de fines. El primero es el fin de repercusión posterior a la práctica de la educación física, que se va a deducir por tratarse del cuerpo, del movimiento, que va a corresponder al después o a lo exterior. También nos habla de los fines externos o ajenos a la educación física propiamente dicha. En este apartado entramos por los castigos y las recompensas. El alumnado obra en este caso para evitar algo desagradable o para obtener una recompensa, como por ejemplo una medalla, un punto positivo, y los fines de consecución inmediata, que van a ser las tareas que el profesor propone a los alumnos a lo largo de la sesión. Son esas tareas recibidas no como órdenes venidas del exterior y que hay que ejecutar por obligación, sino como acciones que debemos de realizar, como dificultades que afrontar y como las acciones que verdaderamente implican el desempeño y desarrollo del proceso de los alumnos en educación física. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de necesidades que los alumnos necesitan al momento de la educación física. Una necesidad importante es la necesidad del movimiento, a la que se asocia frecuentemente la necesidad de divertirse y la de jugar en el sentido más natural, más intuitivo del término. La necesidad de descubrir, de ensayar, de experimentar. La necesidad de superarse, de ponerse a prueba, de vencer el obstáculo, de vencer el miedo de hacer las cosas, de acertar, de producir algo personal. La necesidad de superar al otro. La necesidad de identificarse, de conocer, de imitar, de comprender lo que están realizando. La necesidad de comunicarse con los otros, de la resolución de problemas individual y colectiva, de ayudar, de cooperar, de participar. La necesidad de conocerse y de sentirse bien consigo mismo. La necesidad que para mí es la más importante al efectuar la educación física, tanto como del profesor como el alumnado, es de sentirse seguros, en confianza y de percibirse como personas valiosas. Ahora vamos a hablar de la diversidad de los estímulos que nos decía la lectura, que por estímulo vamos a entender toda esa intervención verbal o no, que el profesor mantiene o refuerza la actividad con los niños. Nos hablaba de 3 estímulos. El primero es el estímulo tónico, que prácticamente van a ser esas explosiones vocales. Es como si el profesor quisiera aplicar su propio impulso a los alumnos. Por ejemplo, tú puedes, adelante, más fuerte. Este tipo de intervención va a ser, no es más que una forma de presión breve, superficialmente, que en algunos momentos ayuda a manifestarnos como autoridad o para evitar un peligro. También nos habla de los estímulos represivos. Los estímulos represivos van a ser como esas condicionantes para hacer que los alumnos se pongan en movimiento, como por ejemplo, si no saltas no vas a tener una estrellita, por ejemplo. Y también nos hablaba de los estímulos positivos, que estos estímulos son todo lo contrario a esas presiones o condicionamientos. Y estos van a remitir que el alumno a sí mismo se mueva y va a sentar las bases para una mejor motivación y que sea más duradera. Y por último nos habla de líneas directrices para la acción pedagógica y la formación didáctica, que nos habla de coordenadas, o vamos a decirlo así, unos objetivos que van a estructurar las acciones de los profesores para una mejor preparación y animación
en sus sesiones. Las líneas directrices son 3. Hacer adquirir motivaciones es el primer objetivo de la enseñanza. El desarrollo de las motivaciones en el grupo clase exige la diversificación de los estímulos pedagógicos y que haya una jerarquía en el aprovechamiento de las necesidades y consecuente unas etapas en los objetivos de la formación didáctica. Si admitimos que la motivación es un comportamiento modificable, vamos a despertar o reforzar motivaciones para los aprendizajes que queremos promover y van a ser considerados como objetivos verdaderos de la enseñanza, incluso como objetivos prioritarios. Y vamos a tener en cuenta, sin exclusiones, la totalidad y la diversidad de las necesidades que tienen los niños con relación al aprovechamiento sistémico de los estímulos de los que acabamos de hablar. Y en cuestión de la progresión en la formación didáctica, el profesor tiene que tomar en cuenta la diversidad de las capacidades, tratándose de estímulos pedagógicos de los que hablamos, para llegar a hacer que los alumnos amen y vivan intensamente la educación física. Es aquel que es capaz de organizar y de presentar los objetivos y las prácticas de tal modo que los alumnos le encuentren sentido, disfruten de manera que hablen positivamente y deseen continuar ejercitándose y aprendiendo más aún fuera de la escuela. En el libro había una frase que la voy a decir para que pues tomemos en cuenta que la educación física es una parte fundamental en la formación de los niños, ya que no podemos tener a los alumnos sin que ellos tengan movimiento porque no ayuda a la progresión de los aprendizajes. La frase es: el alumno obligado a permanecer sentado o incitado a prestar atención durante más de 30 horas va a venir a la clase de educación física sobre todo para moverse, divertirse, vivir algo distinto de lo que vive en el aula. En conclusión, esta lectura me ayudó a mí a comprender que la educación física va a ser una parte fundamental para la progresión de los aprendizajes de los niños. Va a potenciar lo cognitivo, lo motriz, lo físico y aparte lo expresivo y creativo, como ahora nos dice la nueva escuela mexicana. Porque el niño va a construirse conocimiento de sí mismo y de los demás. Vamos a darle sentido a los movimientos que ellos realizan y vamos a tener un aporte fundamental a lo que es el cuidado de su salud y la construcción de conocer su propio cuerpo. Bueno, amigos, este es un pequeño resumen de la lectura. Se la recomiendo mucho, vayan a leerla, porque en lo personal a mí me ayudó a comprender esas acciones pedagógicas que tenemos que tener en cuenta para la implementación de una clase de educación física. Léanla, se la recomiendo, para que ustedes de igual forma vean que aunque no seamos especialistas en esta área, nos guiemos en esas directrices que nos dice la lectura para poder hacer que los niños amen el hecho de mover su cuerpo y el ejercitarse. Y les agradezco mucho por su atención. Los veo en la siguiente sección de Booktuber. Le agradezco a la maestra Silvia Betanzos Fuentes por este trabajo y por guiarnos en cuestiones de la educación física
para poder implementar actividades innovadoras en los preescolares de prácticas en donde nos encontramos. Bueno, les agradezco la atención y nos vemos en el siguiente video. Bye.